Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo. Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días, viernes. ¡Viernes! Y hoy día empezamos temprano con nuestros candidatos porque a las 5 para las 9 nos tenemos que despedir porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, que tanto se necesita, la verdad. La misa y el Señor de la Justicia, las dos cosas, y la justicia también. Porque bueno, tenemos noticias terribles. Bueno, hay una variedad de noticias de ayer, algunas que sí creo que son bien positivas. Sí. O sea, hay que decir que el Comité de Selección de la Junta Nacional de Justicia finalmente decidió que el señor Falconi no puede ser pues miembro de la Junta Nacional de Justicia, atribuyéndose un puntaje por haber ido al colegio militar que no correspondía en absoluto. Así que ya lo sacaron de la carrera y asume el señor Tomberry, con lo cual se completa la Junta Nacional de Justicia y por fin tenemos una institución que elegirá lo mejor posible a jueces y fiscales y fiscalizadores. Pero ha quedado como suplente, ¿verdad? Pasa al puesto que le corresponde de acuerdo al puntaje que ahora le corresponda. No sé en qué puesto estará, en el sexto, en el séptimo, no sé. Ahora, también el Colegio de Abogados de Lima se demoró un poco, ¿no? Como un año se demoró, sí. Pero le suspendió la colegiatura al señor Chávarri, con lo cual no puede ejercer la profesión. Y al no poder ejercer la profesión como abogado, no puede ser fiscal, porque un requisito consustancial para ser fiscal es ser abogado. No pudiendo ejercer la profesión, no puede ser fiscal. Así que por lo menos parece ser que el Colegio de Abogados de Lima ha resuelto un asunto que no podía resolver el Congreso porque lo blindaban y no podía resolverse a través de la Junta Nacional de Justicia porque no existía. Entonces por lo menos la Junta le dan un aire de 18 meses para terminar de tomar una decisión. Así que estas son las buenas noticias. Las malas noticias vienen en el campo electoral y nosotros tenemos que darle también una explicación a nuestra audiencia. Nosotros hemos invitado un sinnúmero de oportunidades a Daniel Mora, no solamente desde su participación en el Partido Morado, sino desde su participación como ex congresista. Nosotros en marzo, ¿cuántos años cumplimos? 4 años. 4 años. 4 años. Bueno, en estos 4 años ha venido muchísimas veces. No solo, repito, como parte del Partido Morado, sino como el gestor de la ley universitaria que ha creado un contexto muy positivo, pero muy positivo para la educación superior peruana. Y hemos estado defendiendo junto a él la reforma de aquellos intereses mercantilistas que han tratado por todos los medios de traerse abajo la calidad de la educación superior. Intereses muy, pero muy, digamos, importantes, que manejan millones de dólares en el Perú, y que han sido, creo yo, vencidos por el sistema, por la SUNEDU, con el agradecimiento de los padres de familia y de los alumnos. Pero, y el pero que viene ahora es gigantesco, ¿no es cierto?, eso no admite, ¿no es cierto?, ser una justificación para no decir que golpear a su mujer es una cosa espantosa. Y lo que hemos leído ayer es absolutamente impactante, ¿no? Abel está tan impactado como yo. Yo no lo podía creer. Yo tampoco lo podía creer. Yo creía que era un cargamontón. Claro, pero la primera reacción es la impresión que te da primero. No, pero venía ya del comercio absolutamente documentado.
Había médico legista, medidas. No, lo primero que yo vi fue los memes. Claro, Y para no. mí me pareció un cargamontón. Así es. Entonces ahí mismo empecé a averiguar, y ya pues, ni vuelta a quedar. Ni vuelta que darle, pero ni vuelta que darle. No había ninguna posibilidad de que esto no fuera real. Tan es así que él no lo ha negado, ¿no? Pero, digamos, leer ese documento, discúlpeme, a mí me impacta mucho Sí. estar muchas veces con una persona y después enterarme en la descripción de esta mujer golpeada que la bofeteó y le rompió la nariz y que cayó al piso y en el piso la pateaba. Entonces, ¿con quién me he estado sentando todo este tiempo? Lo mismo que me preguntó, ¿qué monstruo estaba frente a mí? Así es. Y eso nos lleva a una reflexión, creo que es social. Lamentablemente la violencia contra las mujeres está en todas partes y se oculta muy bien. Y sabe ocultarse y manipula para ocultarse. Y en ese sentido creo que ha hecho muy bien el Partido Morado ayer en pedirle su renuncia, porque era evidente que si no renunciaban el acto lo expulsaban. También ha sido evidente en el manejo de crisis instantáneo que el Partido Morado no sabía nada y que nadie sabía nada, a pesar de que había un documento público, porque finalmente una resolución judicial tiene publicidad de algún tipo. Pero claro, como son medidas de protección a la víctima, lo que se había dictado y nada más, y la medida de protección de la víctima era, señor, vaya usted al psicólogo 3 meses, y no había más. Pero, perdón, el documento del médico legista está, y discúlpenme, para que un médico legista te dé 7 días de descanso, tiene que ser una paliza. Rosa María, además, creo que la señora tiene ya una edad avanzada, ¿no? Bueno, si no, tiene 50 años de matrimonio, no puede ser una chiquilla. Tiene 70 aproximadamente. Por lo menos. Imagínate tú, ¿no? No estamos hablando de una persona que resiste, es una persona bastante ya mayor. No, además, no puede, nada, como dicen, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Pero en la tipología de este tipo de relaciones, es evidente que esto no empezó pues en marzo del 2019. Claro. ¿No es cierto? O sea, tú no tienes un exabrupto de la nada y organizas esta pateadura. Y además hay un incidente anterior que todos asumimos en ese momento que el señor Moro era víctima, ¿no es cierto?, del estado de furia de su hijo, el cual no fue objeto de escarnio público, porque finalmente nadie está libre de tener un hijo que tiene algún problema de salud mental. Pero este muchacho le había pegado a su padre. Sí. Le había pegado a su padre en la vía pública. Y el padre le habían roto la pierna y se había llevado al hospital militar en el 2017. La pregunta es por qué este chico le pegó a su papá. ¿A quién estaba defendiendo? Entonces, acá había un problema mucho mayor que el señor Mora ha encubierto sistemáticamente. Pero su defensa ayer de decir que esto es oportunismo político, francamente, por supuesto que sus adversarios van a usarlo políticamente. Por supuesto que sus adversarios lo han guardado para sacarlo 10 días antes de las elecciones. Pero él sabía lo que había hecho. Jamás debió postular. Jamás. Él sabía perfectamente lo que hacía de la puerta para dentro de su casa. Y sabía que esa denuncia existía. Todo eso lo sabía. Entonces, por supuesto que, pero sus adversarios no tienen que hacer nada en este momento, no tienen que sacar ni un meme. Su descalificación es total. Y luego pedirle a su esposa, francamente, que escriba un documento. Nunca hay que juzgar a una víctima, porque como le explicaba en Twitter a una chica, mira, las heridas se curan, las heridas del cuerpo se curan, las del alma no se curan con facilidad. Es diferente. Y en el círculo de dominación, sumisión, y en el que estás, evidentemente no es fácil salir, pero si uno lee ese documento, es evidente que la víctima sigue siendo víctima, no ha pasado a ser sobreviviente, y sigue siendo víctima, y ese documento la revictimiza. No hay ninguna coherencia entre decir que tienes un pequeño problema familiar y que te den 7 días de descanso médico, porque estás negando la realidad. La única cosa que sí faltó ayer fue la presencia de Julio Guzmán. Está en Guacho. Yo no sabía que Guacho quedaba en otro planeta, pero Guacho, agarras en Guacho un teléfono y haces una videoconferencia. Ahora los chicos te la hacen en 1 minuto.
Oiga, yo cuántas veces desde la playa le he contestado a Babel y hemos hecho un programa por teléfono. Así es. Un programa entero. Y estoy en Cerro Azul, que es como la distancia de Huacho a Lima, igualito, un poquito menos. ¿Qué cosa pasa acá? Pero en fin. En medio de este laberinto está Pepi Patrón conmigo. Ella es la candidata número 8 del Partido Morado. Pero además, no solamente candidata número 8 de un Partido Morado, porque podría ser la 9, la 10, la 20, sino profesora universitaria, doctora en filosofía, que ha estudiado, ¿no es cierto?, profundamente el movimiento feminista en el mundo y en el Perú, que está comprometida profesionalmente con las causas de la mujer, ya ha tenido que también estar parada en este huracán el día de ayer. Buenos días, Rosa María, buenos días, un gusto estar aquí. Sí, ha sido terrible, la verdad, lo que tú dices como sentimiento de rabia, de engaño, es muy fuerte, como Daniel Mora promovió, como tú bien dices, la reforma educativa, y la SUNEDU está haciendo muy bien su trabajo, todo es mejorable, obviamente, y tenemos algunas propuestas en el sentido de mejorar el trabajo de la SUNEDU, porque todo es perfectible, ¿no es cierto? Entonces yo estoy trabajando muy cerca a él, porque estamos juntos en el tema de educación superior, nos hemos reunido, hemos hecho agenda, entonces para mí ha sido un golpe tremendo, una decepción enorme, debo decirlo, y me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque él es fundador del partido, él era secretario de organización del partido y él ayudaba a filtrar candidatos. O sea, nos ha mentido olímpicamente. Entonces, para mí es un tema muy complicado, además porque yo cuando cuento la historia teórica del feminismo y hablamos de la segunda ola, la primera es el pleito por el sufragio, ¿no es cierto? La sufragista, la segunda ola, la sufragista. La segunda ola del feminismo comienza diciendo lo personal es lo político. O sea, que me peguen en mi casa no es un problema privado, es un problema político, público, delictivo y que amerita sanción. Entonces, intentar es decir acá no pasó nada porque fue un problema en mi casa y que luego salga la esposa citando al Papa Francisco, diciendo que el Papa acaba de decir que no hay familias perfectas, que todas son imperfectas, te das cuenta que estamos hablando de círculos perversos de violencia y de dominación de las mujeres que está muy instalado en la cultura peruana, muy. Y transversal, porque estamos hablando de una familia que tiene acceso a medios materiales, que tiene cultura, que tiene educación, que tiene una mujer que puede tener, o un hombre que puede tener pues un doctorado, y que le pega a su mujer en las mismas condiciones que pega un obrero. O sea, esto es transversal a toda la sociedad peruana. Sí. Es un problema gravísimo. Es un problema muy grave. El machismo, a ver, entendiendo machismo como considerar que la mujer es inferior. Y la misoginia, como considerar, quédate en tu casa, en tu lugar natural y no hables con voz alta y por favor no tengas poder, y te obstaculizan, está instalado en la cultura patriarcal y está instalado en el Perú, como tú dices, transversalmente, y eso es muy duro, es muy difícil pelear contra eso, y por eso cuando alguien me dice a mí que la ideología de género, eso no existe, eso es un invento. El enfoque de género propone justicia e igualdad, propone romper el círculo de la dominación, de la violencia y de la sumisión. Y hay que pelear, hay que levantar la voz porque realmente nos están matando. Y esa es una bandera del Partido Morado. Sí, tenemos 8 propuestas en equidad de género. 8. Es como si ayer hubieran comenzado a bajarles la bandera. Sí, sí. ¿Cómo hacemos para que la bandera siga arriba? Sí, es una de las banderas más importantes. Son 8 propuestas que incluye el matrimonio civil igualitario, incluye un montón que hemos discutido mucho, porque en verdad hemos trabajado duro, hemos hecho un documento de 50 propuestas, y lo de género lo hemos discutido a fondo, como reconociendo que es un problema. Han asesinado 168 mujeres, y la tasa de violación diaria es horrible, y son niñas, y ya ni te digo en la Amazonía y en la sierra. Entonces, es un problema, yo declararía un problema de emergencia nacional, o sea, realmente la violencia contra la mujer, y que además, te pase en tu partido. Y además nos enteramos por los resultados, porque claro, no hay nada más concreto que un muerto, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente, nos enteramos por los muertos, nos enteramos por los embarazos adolescentes, que perdón, no son de adolescentes, son de niñas. Son niñas. Cuando tú tienes menos de 15 años y estás dando a luz,
ahí te han violado, no hay discusión. O sea, en el Perú menos de 14 años es violación. No hay sexo consentido, no es posible de acuerdo a nuestro Código Penal. Y hay que ver las estadísticas de embarazo de menores de 14 años, o sea, niñas de 15 que fueron embarazadas a los 14. Entonces, nos enteramos por el resultado, pero no nos enteramos por la denuncia. Más bien, la mujer que llega a denunciar porque viene con una historia detrás. O sea, ninguna mujer va por una discusión. No, y encima lo terrible es que llega a denunciar y encima te maltratan. Además. Te maltrata la policía, te maltrata el juez, te maltrata el fiscal. Claro, Entonces, por eso esta señora, la esposa del señor Mora, ha pasado por médico legista. Y eso, discúlpenme, no hay forma de que eso mienta. O sea, ese certificado del médico legista que da fe de la golpiza, los moretones, la nariz rota, o sea, todo lo que está graficando el médico legista es verdad. Eso es concreto, pero ese es el resultado. La pregunta es cómo llegamos ahí. claro. Y cómo es que nuestras personas con autoridad en el país puedan tener esa conducta privada, ¿no? Él ha sido ministro, ha sido Ministro de congresista, ha peleado por la calidad de la educación y cuando te enteras de que, además es un hombre muy grande, como ustedes saben, Sí, muy alto. que ha pateado a su mujer en el piso, dices, Dios mío, ¿de quién me están hablando? ¿No? Y es él. Ahora, ustedes no sospechaban nada. Bueno, yo puedo decir que lo he tenido acá muchísimas veces y yo al ver jamás se nos hubiera pasado por la imaginación acusarlo de algo así. ¿Cómo se nos va a ocurrir? Además, hemos hecho cuando el Partido Morado dice, yo soy invitada, pero dice, somos un equipo de verdad, hemos hecho esto en equipo, nos hemos sentado tardes y Daniel Mora estaba ahí, y los 8 puntos de género, él los ha suscrito, y uno de ellos es contra la violencia, y ¿cómo se nos va a ocurrir? O sea, nos ha mentido, y eso obviamente le hace daño al partido. Hemos reaccionado rápido ayer, un buen comunicado, Julio está fuera de Lima en campaña, entonces no estaba ahí. Que aparezca, pues. Bueno, eso ya lo decidirá él, me imagino, pero... Porque ¿sabes por qué? Porque esta semana tuvo un comentario rarísimo. Como yo digo, la música está bonita, pero la letra deja bastante que desear. Que no creía en el feminismo radical, entonces, pero no explicó qué cosa era para él el radicalismo. No entiendo. No, fue una fórmula poco feliz, lo digo con toda franqueza y con todo cariño y respeto que le tengo a Julio, es una fórmula poco feliz que luego él trató de aclarar luego en una entrevista con Sigrid. y más con Josefina Tausen Ajá. todavía. Porque dijo, claro, me estoy refiriendo a extremos que hay en el mundo, porque cuando alguien le dice, bueno, ¿qué es feminismo extremista en el Perú? Así es. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde Cuéntenos. están, no? Hay discrepancias en la teoría feminista, como todos sabemos, en todas partes. Fue una fórmula infeliz, pero yo creo que él trató en la entrevista de dar cuenta de que se está refiriendo a un tema mundial, Porque, por ejemplo, decir lo personal es político, eso es radical. Eso es radical. Pero está bien, pues. Ese es el feminismo radical. Entonces, habría que decirle, oiga, por si acaso, decir eso en el año 69, 70, cuando se publica por primera vez, era hiper radical. Porque la Claro. policía no pasaba de la puerta de la casa. ¿Ya? Y era obligar a que el Estado entrara en el domicilio. Eso fue, y sigue siendo, aún en el Perú, muy Una radical. revolución, Es claro. una revolución. Entonces, si el líder del partido dice, no estoy con las feministas radicales, nos está diciendo que no está con ese feminismo de segunda generación. Ahora hay uno de tercera, Sí, que es más y complicado. ya hay cuarta ahora. Hay cuarta El también. Me Too ahora, eso que es la cuarta ola. Mi es la cuarta. Es la cuarta. Lo que pasa es que las olas tienden a cortarse por nuestra distancia en el tiempo con los fenómenos, ¿no? Pero en realidad, claro, y les digo, las bases feministas acá en el Perú están muy divididas. Muy divididas. es verdad. Las jóvenes contra las viejas y esa Sí, muerte. sí, sí, sí. Y hay cosas. Sí, mis, muy mis amigas feministas me cuentan, pues yo no puedo creerlo. Ya, pero sí, digamos, hay un consenso en que lo personal y político es un consenso elemental. Y además, si nos ponemos epistemológicos, radical es ir a la raíz. Exactamente. Y en ese sentido el feminismo quiere ir a la raíz de la desigualdad, de la injusticia y de la postergación de la mujer que no tenemos voz, ¿no es cierto? Claro. Y Julio es feminista, Julio Claro. defiende la causa de género de verdad. Y además parte de un principio que para las mujeres incluso es a veces difícil de comprender. Hay un sistema patriarcal tan institucionalizado que normaliza lo que no es normal. Sí, claro. Naturaliza. Naturaliza. Entonces,
Si ustedes leían los comentarios de ayer de mi Twitter, era para saltar por la ventana. Me decían, no, pues tampoco es tan grave, ¿no? Y yo decía, ay, Dios mío, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y que acaba la mía. Y yo comienzo a tirarle pedradas ahorita. ¿Cómo que quien esté libre de pecado? ¿Qué cosa es esto? Entonces, está muy naturalizado. Es un problema muy grave. Normalizado totalmente, y por eso yo creo que deberíamos hacer alguna colega feminista de la vieja guardia me decía, deberíamos hacer con la violencia contra la mujer lo mismo que hemos hecho a favor de la gastronomía. O sea, vamos a hacer de la gastronomía lo mejor del país. Bueno, vamos a poner el tema, nos están asesinando, nos están violando, un personaje público, respetado como Mora, resulta que es capaz de agarrar a patadas a su mujer en el suelo. Entonces tú dices, no, esto hay que pararlo y realmente, además yo conozco a Julio, y Julio realmente abraza la causa de género, por eso que el partido es un partido totalmente, por eso me han invitado a mí, entre otras cosas, además, ¿no? Entonces, hay problemas entre las feministas, sin duda. Maruja Barriga encontró una fórmula deliciosamente elegante, dice, las feministas vigorosas. Claro. Hay discrepancias, pero no hay que descalificarnos unas a las otras. Habemos las viejas, o las jóvenes impetuosas, pero yo sí sé, me consta, y tenemos un programa que Guzmán tiene mucho respeto por el feminismo y por la equidad de género, y lo viven de verdad. Ahora, la renuncia de Mora, pues como sabemos, es simbólica, la tiene que reconocer el jurado, sí. Porque la fecha era el 27 de diciembre, ya no puede renunciar. Es más, han hecho renunciar a 2 candidatos que tenían problemas de violencia familiar. O sea, nuestro partido. Claro, sí. O sea, su partido. O sea, el chiste era, y yo se lo conté el otro día, oiga, le dije, les dicen a ustedes el partido del ojo morado. ¿A Mora le dijiste? Sí, se rió. Me muero. Y se rió, me dijo, no, pues, ya los hemos sacado inmediatamente, no transamos con ese tipo de cosas. Por eso les digo, ayer cuando leí esto, decía, no puede ser. Sí, es terrible, ¿no? No puede ser. Lo que dice, tú decías al principio, también lo dice Alberto Belaunde, ¿no? Tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu colega, tu compañero, de pronto es un pegalón y tú no sabes, porque además se miente, ¿no? Se oculta, porque ¿quién se va a imaginar que alguien que está suscribiendo este programa puede pegarle a su mujer? O sea, es una cosa muy fuerte, y ahí sí el partido, el presidente del partido le exigió la renuncia. Sí, es verdad. Sí, renuncias hoy. El tema es, tú eres abogada, y yo entiendo que el jurado puede decir que no, porque ya está fuera de tiempo, pero alguien decía que según la Constitución, hasta el presidente de la República puede renunciar. Lo que pasa es que lo que decía Carlomagno Saceo, que es el personero de su partido, y es cierto, es el mandato es irrenunciable una vez que juramentas. Claro, y él no ha juramentado. No ha juramentado. Entonces, de repente, ahora, se ruega a los señores, lo que está diciendo el partido electores, es que no voten por él, pues no, por para favor, empezar. Además, no marquen pues su número. Y sería el colmo, ¿no? Y es posible legalmente que el jurado, dado que es un delito lo que él ha cometido, no lo va a juramentar y se acabó el problema. Claro. Lo que sucede es que no conocemos, ayer le decía, yo no conozco el expediente, no sé en qué etapa está, no sabemos qué pasa, que si lo han tratado como un delito de lesiones leves, no tiene prisión efectiva, y por lo tanto no hay prisión preventiva. Pero no, eso impide que sea considerado un delito. No, pero no, a ver, no va a tener la expectativa de prisión que todos quieren que tenga, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿ya? Entonces pasa más oculto. Claro. Si tú no tienes a alguien que te informe en ese juzgado, no tienes cómo enterarte. O alguien que te informe desde esa comisaría. Yo no sé si la señora fue de frente a fiscalía o a comisaría, por eso te digo, lo que tenemos es el documento del médico legista y la resolución judicial que ordena medidas de prevención. No tenemos más, y no sabemos más. Entonces, bueno, sería bueno que sepamos más, pero lo cierto es que hay este problema. Ahora, que las mujeres no denuncian a los agresores, eso es... ya lo sabemos, pues. Sí. Es parte del círculo, es parte de la naturalización del poder. Yo soy el proveedor, yo soy el macho, yo te pego, pues. No, y además tú tienes la culpa. Y además tú provocas, ¿no? Tú provocas. Claro. La señora ha contado por qué le pegaron. Por una pinchada de llanta, porque ¿no? saca un carro que no le correspondía manejar. Entonces, ella tiene que explicar esto para decir, miren, no fue tan malo lo que hice. No hiciste nada malo nunca. Ni eso, ni lo anterior, ni nada. Nada amerita que te pegue. Nada que amerita que te pegue. Pero digamos,
ella narra en su relato la razón por la que le pega, porque yo uso un carro que yo sí tengo derecho a usar, pero él no me quiere dar, no me permite que use ese carro. Fui a recoger a mis nietos, regresé, guardé el carro y cuando salió el carro estaba con la llanta baja, entonces me pegó porque había usado su carro. Pero el relato lo que trata de explicarle al juez es que ella no tenía la culpa. Y eso refleja pues la sumisión en la que está en la psiquis de las mujeres en el Perú. Sí, es terrible. Bueno, además, si llegas al comisaría y te dicen, ¿qué habrás hecho, pues, mamita? Sí, sí es lo que te dicen, claro. ¿Qué habrás hecho, pues, mamita? Si ya estamos en un arzobispo que dijo, pues se visten como escaparates de que se quejan después. Claro. Un arzobispo. Un Por eso cardenal. esta canción tan importante es chilena, La culpa no era mía. La culpa no era mía, ni cómo, ni dónde estaba, No, ni cómo vestía. ¿no? Pero sobre todo, la culpa no era mía. Claro. La culpa no es de esta señora. No. La culpa no es de esta señora, la culpa es del señor Mora. Lo que le está pasando al Partido Morado es culpa del señor Mora. Sí. Bueno, Sí. llamen a la línea 100, señoras que me escuchan, por favor. Por lo menos me escucharán una voz amiga, amable, que les dirá, las orientará. Sí. Pero sí hay que llamar a la línea 100, porque esto es una epidemia. Ahorita en el Perú yo creo que habría que declarar un tema de emergencia, sí. Y a nivel nacional. Ahora, lo bueno también creo yo es que los medios de comunicación hemos cambiado completamente el enfoque. Sí. Y por eso es más visible. Antes esto se trataba como problemas de violencia doméstica donde la prensa no entraba. Claro. No entraba. Y la típica, la mató por celos. Entonces, ¿qué habrá hecho? Pues, Claro. por coqueta, pues. De repente se lo merecía, ¿no? Entonces, la prensa ha cambiado su manera de enfocar estos temas y esto ha hecho que sean más visibles y yo creo que haya un poquito más de denuncia, ¿no? Un poco más de denuncia que lo hace todo mucho más visible. Claro, es una pregunta bien interesante que discutimos mucho y es, ¿hay más porque es más visible o realmente hay más porque los hombres están sintiendo amenazados en su poder? Nadie tiene la respuesta, no hay. pero yo siempre Una creo que es respuesta. más, porque es más visible. ¿Eh? ¿Tú crees? Porque Ojalá. estamos contando mejor. Yo creo que habían cientos de mujeres muertas por feminicidio que nadie las contó como feminicidio, porque el delito es muy reciente. Incluso el otro día decía en la Defensoría que no eran 168 mujeres que han sido asesinadas el año pasado, sino 199. Eso es lo que muchos son registrados como accidente doméstico. Exactamente. Muerte accidental, y no es una muerte accidental. Yo espero que esa sea la versión correcta. Ahora no es que hay más, sino que hay más visibilidad. Pero también es cierto que los varones se sienten amenazados porque las mujeres estamos cada vez más los invito a hacer una autopsia de mi cuenta de Twitter. Ustedes no se imaginan la violencia. Porque imagínense, yo soy una mujer percibida para estos machos como una mujer con poder. Claro, por supuesto. Es insoportable. Dime a mí. ¿De qué otro vicerrector han hablado del sueldo? ¿De qué rector anterior han hablado de su sueldo? Bueno, hay que decir una cosa también importante en la biografía de Pepi Patrón. Para todos los invitados que han venido, yo les he pedido que hablen de su biografía, pero como yo he trabajado en la Católica, cuando Pepi Patrón era vicerrectora, es difícil que yo no conozca la biografía de Pepi Patrón. Pero vicerrectora de la Universidad Católica, ¿cuánto tiempo? ¿8 años? Casi 10. Casi 9 y 10. medio. Y vicerrectora de investigación. Yo lo creé. O sea, el encargo que me dieron a mí fue crea un vicerrector de investigación porque la Católica es una magnífica escuela de formación profesional. Así es. También ha investigado siempre. Ahora queremos ser también una universidad de investigación. Y ese fue mi encargo y debo decir otra vez, lamentablemente, con Daniel, que tuvimos un par de reuniones porque el vicerrectorado de investigación de la PUC inspiró al que está en la ley universitaria. Exactamente. Porque funcionó muy bien. Y fue gratísimo. Yo trabajo en la universidad hace 35 años. Claro. Entonces... hay varias generaciones de alumnos. Muchísimas. Un video famoso de ¿qué es la filosofía? Sí. Famosísimo. Sí. Chicos, pueden entrar al YouTube y ver qué es la filosofía con Pepi Patrón. Y es el video más sencillo del mundo. Hay una pizarra detrás y ya explica qué es la filosofía. Sí. Lo cual a veces es difícil de entender. Pero en la época en la que fue, al final del vicerrectorado, cuando renuncian todos al rectorado y vicerrectorado, se hace en medio de un escándalo en la universidad por el pago de moras y multas. Al final el asunto se esclareció con una comisión muy interesante que presidió el doctor Ruda, que entró hasta el mínimo detalle, pero lo que a mí me dio mucha claridad esa comisión es que el rector estaba completamente desinformado de lo que estaba pasando en la universidad. Totalmente. Él tenía una teoría que no era la que había pasado en realidad y se sacrificó contando una historia que no era verdadera
para que nadie más que él asuma la responsabilidad. Sí, lo que hizo el rector en ese momento, Marcial, fue asumir la responsabilidad política que él consideraba que era su deber. Él es así, él es además un jesuita, es un hombre muy recto. Pero de la autoinmolación, ¿no? Bueno, eso ya tendría que conversarlo con él, Sí. pero es cierto que... Pero en el camino se fueron todos con En él. el camino nos fuimos todos y lo bueno es que esta comisión donde había estudiantes y había trabajadores administrativos, a mí me ha exonerado de toda responsabilidad. Está por escrito, lo hemos hecho un hilo en el Twitter, porque no solo yo no sabía nada, y se explica muy bien que la estructura de los vicerrectorados es horizontal, nos reuníamos siempre para hablar de cosas comunes, Claro. pero no del detalle de cuánto gasto yo en investigación y cuánto gastas tú en moro. Yo ni siquiera esa Rosa María sabía que había moras. Y te voy a decir una cosa que el público de repente no sabe. Todos los trabajadores de la Universidad Católica, que tenemos más de 5 años a tiempo completo, todos, jardineros, secretarias, conserjes y profesores y profesoras, nuestros hijos estudian gratis. Claro. Por lo tanto, yo ni siquiera he visto una boleta. Nunca Claro. físicamente, porque mis hijos estudian gratis, Así es. solamente pagaba cuando los jalaban en algún curso, que solo fue una vez felizmente. Entonces, para mí no existía, no era un issue. Claro. Y en la comisión de presupuesto, donde yo he estado a los 10 años, había estudiantes. Así es. Y había una hojita que es ¿cómo se llama? Una pestaña donde decía ingresos administrativos. Claro, y esa es una de las ventajas de la Universidad Católica. No te pagan mucho, pero tus hijos pueden estudiar gratis. Es una enorme Y ventaja. en el caso de los profesores, les digo, porque yo tengo el beneficio, si dictas más de 3 años seguidos, aunque sea tiempo parcial, te dan un descuento del 50%, que es muy significativo en la Sí. economía de una Y familia. en mi caso, mis 2 hijos han hecho todas sus carreras gratis. Claro. Entonces, es lo que es, y para administrativos y Sí, académicos, ¿ah? Para todos. conserjes, jardineros, Todos, secretarios, absolutamente todo. todos. Entonces quiero decir con esto que incluso a nivel anecdótico yo no veía boletas Claro. por esa razón. Entonces yo no sabía nada. Y la gente me dice, pero ¿cómo no sabes? Que no sabía, no estaba en mi espectro de trabajo. Y Yo tampoco sabía porque yo pago puntual. claro. Ah, pero sí sé de otros que me decían, bueno, en fin, esa es una larga historia, pero sí, el asunto es que, digamos, perjudicó mucho la imagen de los vicerrectores y el rector. Sí, por supuesto. Una lástima porque además... a Pero mí además lo- sigue siendo profesora de la universidad. Sí, claro, por Claro. supuesto. A mí lo que más rabia me ha dado todo este proceso, Rosa María, es que finalmente Marcial Rubio y su equipo dio una pelea muy dura por la autonomía de la universidad. Así es. Hemos enfrentado juicios muy duros, amenazas de los propiedades de la universidad. Usted ha ido al Vaticano, además. Muchísimas veces a negociar con 10 cardenales, 10 abogados canonistas, a discutir, a pelear, a que el rector, en todas las pontificias católicas, el arzobispo del lugar, que ahora es el gran Carlos Castillo, felizmente, manda una terna a Roma y Roma elige al rector, que está pasando ahorita en la Católica de Chile. Ajá. Y nosotros defendíamos, no. La comunidad se autoelige, se autogobierna, tenemos tercio estudiantil en todas partes. Y el Vaticano aceptó. Aceptó, y al final aceptó aceptó el todo. Vaticano, y aceptó que tuviéramos una maestría de estudio de género que tenía 25 años. O sea, yo creo que Marcial y su equipo debía ser, y ojalá sea recordado por eso, porque peleamos por la autonomía de la universidad. Yo me acuerdo, uno de los últimos viajes, tenía la columna yo tan rota que tuvieron que llamar médicos en el avión porque se me había contracturado todo. Porque es muy tenso, además toma nota que eres una mujer en todo el Claro. piso Vaticano y el baño de mujeres anda a buscarlo. Es difícil, pues, de verdad. Entonces, y que por esto se olvide todo aquello y de pronto lo que tú decías, el rector había cosas que no sabía y yo tampoco. Estamos tan ocupados, primero, gobernando bien la universidad y segundo, salvando su autonomía, que es como injusto que a mí me acuse de tenías que saber, oye, he estado peleando, he ido al Vaticano 100 veces. Y No había forma de saberlo. entonces, ahora que he demostrado, porque la comisión me autorizó a publicar lo que a mí se refiere, porque Ajá. este es mi derecho constitucional, Así es lógico. y la comisión fue impecable, ahora resulta que he salido a decir no sé qué barbaridades a los chicos, cosa que nunca he hecho. Entonces, me están inventando cualquier cosa porque ya está probado que yo no tengo nada que ver, ni tuve nada que ver con el problema, ¿no? Así es. Pausa, nos quedamos un ratito más con no nos quedamos con la profesora, ya no nos quedamos más con la profesora porque tiene que venir otro invitado. Ah, bueno. Pero, ha sido a ver, número 8. número 8. Ya. ¿Es bueno llevar una filósofa al Congreso? Espero que sí. Alguien dirá, pero es mucho nivel para el Congreso. ¿Con quién va a conversar ahí? ¿Qué va a hacer?
Mira, yo he enseñado toda mi vida filosofía política, democracia, género, y creo que puedo aportar, y por eso me estoy tomando una pausa de 16 meses y luego vuelvo a mi vida académica, ¿no? Tiene sobre la mesa para conocer la Constitución de justamente Marcial Rubio, un gran libro, ¿eh? Marcadito y subrayadito, chanconísima. Pensó que le iba a tomar ¿A quién examen. aparecemos, Pensó que le iba a tomar examen de constitucional. Pero yo le digo a toda la gente que nos escucha, la Constitución es para todos. Cuando el pueblo no puede leer su Constitución, claro, algo está mal, claro, algo está mal. La Constitución es un documento que tiene que entregarse a cada chico cuando cumple 18 años, sí, y decirle, ya, acá está todo, chico. Este es el pacto, sí, social, acá está tus derechos. Así como tu himno nacional, esto tienes que conocerlo de principio a fin. Exacto, y pueden cambiar detalles, pero la esencia es siempre la misma, sí, desde 1821. Es la misma, sí, esencia. Y hay que conocerla. Y en eso estamos, acá peleándola. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Rosalía. Días difíciles. Le toca siempre bailar con la más fea, ¿no? Sí, me estoy en racha. Le toca bailar con la más fea. Siempre hay un montón de gente que hace estupideces alrededor suyo, no está ni enterada y tiene que salir ahí a dar la cara. Sí, la verdad que sí. 2 minutitos propuestas. Propuestas, me dicen, ¿cuál es su propuesta? Bueno, es que el Partido Morado tiene sus propuestas. Nosotros tenemos una lista de 50 propuestas que obviamente no todas son legislativas, es imposible. Estamos tratando de rescatar la triple función del Congreso, que es legislar, fiscalizar, que es muy importante, y representar. Y yo me voy a concentrar en 3 áreas, que son educación, anticorrupción y equidad de género. Esos van a ser mis 3 grandes temas en el Congreso y tenemos muchas propuestas específicas al respecto. Muy bien, ha sido Pepi Patrón, doctora en filosofía. No cualquiera es doctora en filosofía, porque no es un PhD es un philosophical doctor, ¿ya? Pero ella es una doctora en filosofía. Sí, sí. En filosofía. Muy bien. Un placer, muchas gracias. Gracias. María, muchas gracias. Y que vamos a la pausa, no se mueva nadie, que tenemos otro invitado. ¿Quién viene ahora? Viene Manuel Macías de Somos Perú con el número 7. Muy bien, paciencia y regresamos. Gracias, muchísimas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¡Pancho! ¡Para! ¡Deja pasar la vaquita! Te dije, Pancho, te dije que pararas el camión. Caramba, esos productos no los van a querer. Ya fue, déjalo así, ya no sirven. Las pérdidas de alimentos ocurren durante la cadena productiva, en la producción, post-cosecha, almacenamiento o transporte. Es importante transportar nuestros alimentos de manera responsable, respetando nuestro entorno. Sé un héroe de la producción responsable, por una alimentación saludable. Es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados con radios en Lima, con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos están escuchando por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Ametagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos los aplicativos móviles que nos pueden ver en los teléfonos celulares y la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María. Vamos con el segundo invitado de hoy. Hoy solo tenemos 2 invitados, ayer tuvimos 4. Les prometo la próxima semana vamos a tener 4 todos los días. ¿Me vas a hacer invitar a 20 en una semana? Voy a terminar muerta, Abel, eso es otro precio. Bueno, esto es una radio pastoral. Estamos con Manuel Macías. Terminamos temprano porque hoy día tenemos misa del Señor de la Justicia, que es muy importante para nuestra radio. Manuel Macías va con el número 7 por Somos Perú. Ustedes, bueno, los que han vivido en Miraflores lo conocen porque ha sido alcalde de Miraflores 2 veces, ¿no?
Una vez. Y bueno, está ahora con Somos Perú. Pero tal vez los que no viven en Miraflores no lo conocen. Entonces, yo siempre le pregunto a los invitados un poquito por su biografía, ¿no? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han hecho con la vida? ¿A qué se han dedicado? Y después ya hablamos de las propuestas, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Buenos días. Datos biográficos. Sí, lo más importante es que yo he sido vicepresidente del Congreso para esta experiencia electoral. He sido tercer vicepresidente en la época de transición de Valentín Paniagua, un Congreso sin mayorías, muy complejo en materia de anticorrupción, muy complejo en materia de acuerdos, y yo estoy llevando justamente esa experiencia de luchar contra la corrupción, como lo hice en el pasado, y de manejar, digamos, unos criterios para abordar consensos. Hay ideas estupendas, pero se requiere una agenda legislativa. Fue congresista en el 2000. ¿Y por qué partido entró? Somos Perú. Por Somos Perú. Somos Perú está regresando después de 20 años, o sea, con lista propia. Con lista. Ha regresado, Sí, porque acuérdense usted que Fernando Andrade fue congresista con la lista de Toledo. Sí, ¿no y luego con Acuña. O sea, y luego con Acuña. Alianza, sí. Y luego con Acuña, y bueno, el problema es que cuando han postulado con Acuña en el 2016, no metieron a uno. Así es, así es, así es. Ya. Salvaron la inscripción, pero no entró ni uno. Por eso Somos Perú, que el año pasado ha postulado en 800 sitios, en 800 plazas digitales y provinciales, está haciendo un esfuerzo muy grande por ser un partido orgánico e institucional. Eso no es fácil, no se construye de la noche a la mañana. No, fue muy difícil. Además han tenido pleitos con la viuda de Armando, claro, mil cosas, mil problemas, pero ¿no? llevar decisiones. Cuando se aliaron con Acuña, Jorge Muñoz renunció. Renuncias por todos lados. Ahora se está presentando una lista completa de gente muy nueva, pero gente prometedora, gente tenemos que renovar la política. Pero usted no es tan nuevo, pues. Bueno, yo no, un poco usadito. Yo llevo una experiencia, buena experiencia, no mala experiencia. O sea, llegar a este Parlamento, habiendo sido parlamentario de esa mesa de transición, de ese Congreso. Fue un Congreso de un año. De un año, efectivamente. Justamente como ahora, pues, más o menos igual. Claro, pero. Su especialidad son los congresos cortos, digamos. Exactamente, digamos que podría ser eso, pero yo presidí 14 comisiones de acusación constitucional y di 122 leyes. O sea, en un año. O sea, sí lo hice de una forma... Bueno, eran leyes que se necesitaban urgentemente, sin duda ¿no? alguna. Y muchas de ellas de autoría personal, como el tema de los trabajadores de calzados, taxistas y otros. Pero lo importante aquí es llevar esa experiencia. Es un Congreso que no tiene para mucho juego, es decir, hay que terminar la reforma política, la reforma judicial, tenemos que tener una agenda de trabajo con el presidente, porque si no vamos a repetir lo que ha ocurrido. Es abogado. Soy abogado. Ha participado Somos Perú desde el año 2000, desde el año 2000. Soy cofundador. Pero luego tuve una etapa larga en la cual no estuve con Somos Perú. Y he regresado hace unos años. Claro, porque en un momento fue rival de Fernando Andrade. Exactamente. En la municipalidad de Miraflores. Sí. Fueron rivales. Fuimos rivales, pero digamos nunca más allá del tema político, ¿no? Okay. O sea, y ahora militan juntos nuevamente. Me encantaría, pero Fernando no participa ahora. No participa. Pero está. Yo, por ejemplo, soy secretario general de Miraflores. Ya. Y él está en mi padrón, pero no lo vemos. Entonces, en algún momento él aparecerá. ¿Quién es el presidente del partido actualmente? Patricia Lee. Patricia Lee. Y ella, de alguna forma, ha hecho una labor bastante notable en materia de participación del partido. No es fácil. O sea, es decir, esto no es lo que mucha gente puede imaginarse, digamos, en términos formales. Claro, tentó la alcaldía de Miraflores. Exactamente. El año pasado. El año pasado, 2018. Quedé en segundo lugar, muy pegado al primero. La verdad que este tema pues tiene mucho que ver con la política en sí. Ganar o perder es parte de ello, pero me siento contento de esa participación. ¿Y en el interregno a qué se ha dedicado? Bueno, yo siempre me dedico al ejercicio de la profesión de abogado, o sea, vivo de eso, y lo hago en forma independiente. He pertenecido a estudios muy grandes, el estudio Navarro, el estudio Romero, he tenido cargos de directorios en empresas, he sido funcionario público, he sido gerente de Protransporte, gerente legal, he sido director de la Caja Metropolitana, del IMP, o sea, he tenido cargos, pero en los últimos años me dedico al ejercicio privado de la profesión, y con lo cual me permite
tener una actividad política y la disponibilidad del tiempo que eso conlleva, ¿no? No, además de algo hay que comer, porque de sin esto duda, de esto no se come. Porque estas campañas de verdad son sumamente austeras, verdad, se nota en las calles, para mí es una campaña de zapatillas y entregar calendarios y volantes, y gracias a Radio Santa Rosa y a ti, que me invitan, me permites, ¿no? Hay pocos espacios, la verdad, y es verdad, es una campaña con muchísimos candidatos y poco espacio. Y además no se puede hacer propaganda ni en radio ni en televisión. Está prohibido, ni siquiera partidaria. Ahora, en el caso de Somos Perú, la gente dice, pero ¿qué propone Somos Perú? ¿En qué se distingue de los demás partidos, de la más oferta política? Mira, básicamente en esto que te he mencionado, que nosotros estamos yendo a un encuentro con el Ejecutivo en lo programático. Estamos yendo a sanear el Congreso de la República en base a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la revocación del mandato edil, la renovación por tercios o por mitades, la reducción de comisiones a la mitad, la creación de la comisión ordinaria de representación, para que justamente esas funciones tan venidas a menos, como legislar, fiscalizar, hacer el control político y representar, puedan realmente brillar. Este tema, en lo sustancial, está acompañado sin duda alguna de una propuesta, de un eje de propuestas, pero que básicamente es una agenda compartida por todos, lo cual me entusiasma mucho, la preocupación por la seguridad ciudadana. ¿Qué piensa de la no reelección de alcaldes? Yo creo que no ha resultado. No, porque tú ves, cada alcalde que entra empieza de cero con su equipo, como no hay carrera pública administrativa, que es la condición para luchar contra la corrupción. Bueno, estamos en eso. Entonces, por lo menos permitan una reelección para que pueda completar su trabajo. Y ya, o sea, yo creo que es un error tremendo y nos está costando. Por estos, mire, el primer año no hemos llegado ni al 50%, ¿no? A grosso modo, de ejecución presupuestal. ¿Qué piensa de la no reelección de congresistas? Bueno, sin duda alguna es algo que es un mandato del pueblo. Y yo creo que es un castigo del pueblo. Exactamente. Y yo creo que hay que asumir con toda humildad, este Congreso tiene que ser a la medida de lo que el pueblo quiere. Quiere realmente a los congresistas humildes, trabajando con mucha fuerza y siendo eficientes. Entonces, la reelección es un premio que podrá venir en el futuro, pero obviamente sería importante tener un Senado también, o sea, discutir esas cosas, ¿no? Pero sin duda alguna, no reelección. ¿No? El presidente ha anunciado la reactivación de la Comisión de Justicia e Integridad y la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Ya los trabajos están entregados, sí, pero quiere incluso retomar el debate, por lo menos, de la bicameralidad. ¿Ustedes cómo observan ese paquete de propuestas, los dos paquetes de propuestas? Yo lo veo muy bien. Aparte, yo vengo con muchos años de experiencia política. Yo he sido asesor de la Cámara de Diputados en la época que había un Senado antes del golpe del 92, y he visto la gran diferencia cuando hay una Cámara de reposo con, digamos, políticos de otro peso, de mucho más ponderados, que equilibran la cuestión política. Se siente, se ve. Una Cámara unicameral, a pesar que puede haber doble votación para algunas cosas, claro, no es lo mejor para nosotros. Necesitamos, mira, estas crisis que hemos vivido el año pasado se han podido evitar con un Senado. Y el fallo del tribunal tampoco está resolviendo mucho el tema de las cuestiones de confianza, pero sería bueno que el Perú se dé un Senado y que podamos convocar a otro tipo de peruanos más reflexivos, que tengan un deseo, digamos, de ver las cosas en profundidad. Se supone que son más viejos los del Senado, pero claro. Y que no dupliquen funciones con diputados. Es que, claro, la propuesta que ha hecho la propuesta que hizo el Ejecutivo y la propuesta que hizo también la Comisión Política, de Reforma Política, es un Congreso asimétrico, o sea, con cámaras asimétricas, y eso es bien importante. Sin duda. Porque la del 79 sí eran simétricas, eran prácticamente simétricas. María, yo soy un seguidor de tus programas, yo te sigo tanto aquí como en la República, y tú elevas la conciencia crítica. Tú le has puesto a la puntería del Congreso antes de la crisis del Congreso. Bueno, sí, claro. Mira, casi, tú no sé, tienes 20 y pico años o 30 años de periodista en los medios. No tanto, ¿sabes? Bueno, ya 20. 5 años, pero en todos estos años le has puesto el dedo en la llaga. En todos estos años tú has mencionado todo este sistema de privilegios, de prebendas, de acomodos, has sido crítica con los partidos políticos. Esta es la oportunidad del cambio, y lo digo de la verdad, porque hay mucho pesimismo en las calles. Podemos cambiar. He visto los avisos de Somos Perú que dicen somos los nuevos, algo así, ¿no? Si lo político no cambia. Claro, cambia tu candidato. Yo hubiera preferido decir, si el clima no cambia, claro, si el clima cambia porque es lo político, no, pero va en la línea de la renovación. Entonces,
Pero ahí viene el gran contrasentido. Pero la gente no viene, pero Manuel Macías, pues no es renovación. Claro, no es renovación, pero necesitas una cuota de experiencia. Siempre es importante. O sea, ¿Y el resto de su lista es más o menos renovación? René Espinosa no. No, pero de ahí nomás todo es nuevo. De ahí es nuevo y buenos valores y gente buena que no han tenido el espacio, porque esa es la verdad. Esta elección no es que era imposible. Lo han acusado de ser muy machista. ¿A mí? Sí. Bueno, aquí no te dicen en política. No, en Susel Paredes le dijimos no vayas con Somos Perú, porque esa lista es muy complicada para ti. El Downtown, a usted no le gustan los gays, tiene mira, Rosa María, estamos homofóbico. No, esas son cosas pues de una guerrita de campaña de hace 9 años, ¿no? Y cuando Susel trajo a colación algo de hace 9 años, a mí francamente me dio mucha pena, ¿no? Porque es reducir el debate. Yo no soy homofóbico de ninguna manera. Y lo que ocurrió con esa discoteca, ocurrieron con 80 centros nocturnos. Recuerdo uno de italianos que bueno, yo no soy pues anti-italiano porque tuvo que cerrarse un negocio italiano. O sea, no tiene sentido. Ahora, ¿está a favor del matrimonio igualitario? Yo estoy a favor de una legislación que permita que esas relaciones de personas del mismo sexo tengan un marco adecuado donde preserve sus derechos. Pero matrimonio, para mí, es entre hombre y mujer. Yo lo que quiero es preservar justamente que no hayan ese tipo de marginaciones, de exclusiones, y que las personas puedan desarrollar sus sentimientos, sus emociones y sus relaciones patrimoniales dentro de un marco legal. Unión civil, básicamente. Pero habrá que meterle mano a esos proyectos. Estamos hablando del de Marta Chávez con el de Bruce, básicamente. Uy, pero esa es Unión Solidaria que era un desastre. Por eso te digo. Prácticamente te casabas con tu abuela. Sí, María, era una tú cosa que conoces espantosa. la hermenéutica parlamentaria, cuando uno ve un proyecto, tiene que recoger todos los antecedentes. Entonces, claro, nos vamos a topar con el pasado. O sea, esto para los nuevos, quiero que entiendan, que me escuchen, no es que empieza de cero. Todo el Parlamento con su carga pesadota tienes que tenerla como antecedente de lo que hagas. Pero es que la unión civil tuvo su momento, porque ya parece que ser algo del pasado, ¿no? Todo Latinoamérica está aprobando matrimonio igualitario. Es verdad, pero también hay una cosa muy importante. No todos los países somos similares. Yo creo que acá se requiere una discusión mucho más amplia, de más sectores. Las personas como que estamos más preocupadas por la inseguridad ciudadana, por el tema de la salud, de la educación. El tema de las relaciones familiares es un tema que nos preocupa a todos. Exactamente. Por eso es que esto que te escuché en la entrevista anterior. ¿Usted cree que los homosexuales pueden tener en pareja derecho a herencia? Yo creo que, por supuesto, entre ellos, claro que sí. O sea, yo al contrario, yo lo que pido es que no se les llame matrimonio, si es entre hombre y mujer. Pero ¿cuál es la palabrita que le molesta? Lo que pasa es que el matrimonio es una institución civil, es una institución una institución que viene del derecho romano. Y de la Iglesia Católica. Exactamente, y es establecida de acuerdo a unos criterios filosóficos, jurídicos, el orden natural. Entonces, yo quiero que este tipo de cosas que pueden ser muy de moda, hay que mirarlas con digamos, bien, ¿no? Ya. En el tema de inmunidad parlamentaria, ¿usted ha dicho la quiere eliminar? Sí, de cuajo. La inmunidad de proceso, la inmunidad de arresto, la inmunidad de voto. Y te pongo un ejemplo. Los alcaldes y los gobernadores no tienen inmunidad. Y hacen actos de gobierno y actos de administración. Pero entran corriendo al Congreso para que no lo chapen, ¿ah? Bueno, pero ya se les acabó, pues. Pero mire les acabó. Pero mire lo que pasó con Benicio Ríos. Ese venía de Urubamba. Sí. Y venía de alcalde provincial, tenía un problema por un lado. Está preso. Nosotros no queremos que la puerta del Congreso se abría para que entren corriendo todos los alcaldes que tenían problemas. Ahí me das la razón. No debe haber blindaje para nadie. Yo lo que quiero decirte es que este tema de la inmunidad, y yo he presidido 14 comisiones de acusación. Ahora, yo me imagino cuando usted salió de la alcaldía de Miraflores, como todos los alcaldes, debe haber tenido decenas de juicios. No, ni un solo juicio. ¿De verdad? Ni un solo juicio. Yo tengo 30 años en la vida política, he estado en 6 mandatos, y no he tenido un solo juicio. ¿Perdón? Sí. Pero denuncia sí. Denuncia sí. Que no se formalizan, porque a un alcalde lo denuncian por cualquier cosa. Claro, pero, digamos, matadas en la fiscalía. Digamos que ni siquiera se formalizaron a nivel fiscalía. O sea, ¿nunca? ¿Para qué? Oiga, yo tengo más que usted. Bueno, pero para ¿de verdad? Sí, pero tú no tienes pues denuncias por difamación, cada rato. Bueno. Y vas y te ríes en la cara del juez y puedes decir, se archivan todo. Es que eso viene pues. Difamación no pasa por fiscalía. Claro, va de frente. Sí, pero eso viene pues con tu profesión. Bueno, igual que el alcalde. Con el cargo vienen las denuncias. Claro. Pero una cosa es llegar a las instancias administrativas. Alberto Andrade, yo me acuerdo que me contaba que tenía pues decenas de denuncias. Ya, pero no de juicio. Procesos yo no le conocía, al menos en mi época no le conocía. ¿Y usted jamás ha tenido un proceso? Nunca un juicio, jamás, nunca. Por causa, motivo de función pública, ninguno, y ninguna denuncia formalizada. He tenido muchas, pero por cualquier cosa te denuncian. Claro. Pero yo voy ni civiles tampoco.
No, tampoco. Mis temas civiles no tienen, o sea, digo, derivados de función pública, ninguno. Privado sí. Privado sí, pero digamos que no llegan a una instancia, que terminan en primera instancia, cosas normales, ¿no? Pero el asunto Estoy pensando. No, pues si se ha divorciado, eso tiene que haber pasado por un juez. Por eso te digo, pero por mutuo disenso, acá concluye pues en una primera instancia, ¿no? Ya. Pero el asunto de verdad es que... Es un abogado que no pasa por el Poder Judicial, es rarísimo. Tengo esa hoja limpia de no haber tenido procesos, sí denuncias como todos, y sí podría animarles a los actuales candidatos a eliminar esa inmunidad, si quieres en la misma lógica que acabas de decir hace un rato. De momento, sería bueno, como gesto importante, retirando la inmunidad. Probablemente más adelante se pueda revisar el caso, pero ahora... Es que el problema es eso, necesitas reforma constitucional, necesitas 2 legislaturas. Mira, en el Congreso que me tocó no, yo sé, hacían legislatura cada 15 días. Exactamente. Se hacían cada 15 días. Y ahí te quería decir una cosa, tú que eres muy meticulosa en esto. Sí. No debería haber más que una mesa directiva. ¿Para qué 2? Si es 1 año y medio. Deberíamos tener, siquiera roto un poco vicepresidentes. Yo le voy a decir una cosa. Yo que soy observadora del poder, nunca he entendido ese afán por ser miembro de la mesa directiva. De verdad, no entiendo. Claro, el presidente maneja la agenda y eso es poder. Ese es el poder. Ese es el poder. Pero todos los demás que están ahí, la verdad, que yo no entiendo cuál es el poder, salvo que te asignan el canal del Congreso, pues, ¿no? O te asignan más choferes, a mí me tocó más seguridad. A mí me tocó la parte administrativa del Parlamento cuando fui vicepresidente. En esa época, pero digamos ahora se ocupa el oficial mayor, ¿no? Pero digamos, lo que quiero decirte es que esta situación deberíamos tener una sola mesa, deberíamos tener no recesos. ¿Ah? O sea, usted ya entró al Congreso, ¿ah? No. Eso se lo definen los electores, pero yo te lo digo a ti, que tienes la oportunidad de estar todos los días en los medios. Ajá. Agarrar y decir, bueno, muy bien, una sola mesa, eliminar las semanas de representación que quitan mucho tiempo y son improductivas, reducir a un parlamentario por comisión, reducir el número de comisiones, los grupos de trabajo, enfocarnos. ¿Cómo me gustaría, por ejemplo, que esa agenda legislativa consensuada del interior y como el Ejecutivo pueda ser ventilada en los medios de comunicación? Es decir, estas son las 5 primeras leyes que vamos a trabajar. ¿Por qué no trabajemos así? Aunque sea por 1 año y medio. Ya nos vamos y vendrán los otros. Y la otra es, usted no se acuerda de esto porque esto es penosísimo, es ya abolir las leyes declarativas. Claro. Este Congreso ha publicado, usted no se imagina la cantidad de leyes, ¿no? Vamos a declarar la fiesta de no sé dónde como patrimonio de interés nacional. Vamos a declarar los cantos de no sé quién como interés nacional. Todo eso es declarativo, pero eran montones, todos los días. Y los congresistas rezan a su pueblo, miren la ley que he conseguido. Ahora nuestro canto es de interés nacional. ¿Y eso qué significa, congresista? Nada, pero todos somos felices. Entonces pues. Y yo te quiero poner otro punto así como ese importante. Tiene que estar prohibido. Que toda norma haga mención expresa de lo que deroga o modifica. Ah, sí, claro. No volver a decir deróguese todo lo que se oponga, sino decir qué cosa quieres modificar. Porque el bosque normativo es una locura en este país. Entonces, sí creo que pueden haber cosas como la que tú dices, ¿no? Es decir, esas leyes declarativas podrían ser simplemente mociones que van en papel recamado, muy bonito, al pueblo donde el parlamentario pertenece, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. La cara de Abel me está mirando feo. No, ya está molesto, Abel. Abel, ya son las 9 en punto. Hay una pregunta. Que está repitiendo. ¿Qué va a hacer contra la discriminación? Porque a ustedes lo vinculan mucho con el caso de la discriminación porque hubo en Larcomar. Con mucho gusto. Mira, yo saqué la ordenanza hace más de 9 años, una ordenanza que prohíbe toda clase de discriminación y esa ordenanza se replicó a nivel nacional. El tema del Larcomar fue un hecho de la Policía Nacional, no fue mi hecho. A mí políticamente me lo adjudicaron. ¿Y mi error cuál fue? Asistir a una conferencia de prensa convocada por la policía. Hasta ahí nomás. Yo no detuve, no hice más. Pero definitivamente esa ordenanza fue mi contribución normativa para poner el dedo, que como tú bien lo mencionas, es algo que realmente es inaceptable en una sociedad como la nuestra, que es pluricultural, multilingüe y multiétnica. Es imposible que uno pueda actuar de esa manera discriminando. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Manuel Macías, número 7 de Somos Perú. Del corazón. Oye, ni siquiera hemos comentado el debate de anoche, ¿no? Qué aburrido. ¿Por qué será? Es que no es debate. No es debate. Mira, más entretenido si yo 4 de la mañana. En una semana hacemos 20, más fácil. Bueno, yo estuve leyendo el Papa Luna,
que es un papa español que se apellidaba Luna, fue papa. Entonces estuve leyendo su historia, que fue muy interesante en la Edad Media, ¿no? Ya, más entretenido. Mucho más entretenido. No le puedo creer. Escucha, ¿qué tal? Y eso que habían sus figurones, ¿ah? Sí. Oye, estaba Marta Chávez, Bengolea. Cochero, Fernández, Más Bengolea. entretenido fue el de la Cámara de Comercio de Lima. Ah, no, ese no lo vi. Yo tuve 10 minutos. Ya. 10 minutos para Claro, hablar. ya, pues, desarrollas 10 claro. minutos, ¿no? Pero ahí... Habían algunos, sí, gente joven muy asustada. Muy asustada. Había una chica muy asustada. Lo hacía bien, pero estaba asustadísima. Ya, y me provocaba decirle, no, dale. Ahora, esos personajes también a mí me conmueven porque demuestran naturalidad, ¿no? Son humanos finalmente. O sea, te tienes que enfrentar a los 20 y tantos años. Y no se parecen a los políticos tradicionales. No, en cancheros, nada. gente. No. A mí me gustan los chicos así que, los que tiemblan en el micrófono porque los veo bien reales. Con sabor a universidad. Exactamente. En cambio, había mucho canchero anoche también. Sí. Bueno, muy bien, mucha suerte. Bien, señora, pero no se doctora. olviden de que ahorita empieza la misa, pero le voy a robar un segundo a la misa para decir que esta radio vive de la divina providencia, que no hay un mango, ni un sol, ni un maletín, ni una loncherita, ni un tamal. Mándenos. Ni libritos, ni cuadernitos, no hay nada. Bueno, vamos a pedirle a Santa Rosa. Porque Santa Rosa nos ayuda un montón. Pero usted nos puede ayudar, usted puede ayudar a Santa Rosa, imagínese. Entrando a la página web de Radio Santa Rosa, www.com.pe, radiosantarosa.com.pe, y entra a PayPal. Dice PayPal, clic. Ahí nos pone su tarjeta de crédito y nos manda una platita, ¿ya? Que es para nuestra colecta. Pues lo que nos va a poner en la misa el domingo porque se va a la playa, ya, eso nos lo pone acá. Ayuda a Santa Rosa para que Santa Rosa ayude. Exactamente. Y mañana es día de Lima, Rosa María. Mañana es día de Lima, me había olvidado, ¿verdad? Sí. Sí, pues. 485 años. ¡Qué viejos estamos! Ya, muy bien. El Día lunes de de Lima. si no estuviéramos en campaña, pucha, sacábamos la cámara y les enseñábamos todo el convento. A mí me encanta enseñarlo por el Día de Lima, primero porque hay sol, y segundo porque este convento se funda más o menos el mismo año que se funda Lima. Así que estamos de aniversario el convento y la ciudad. Muy bien, nos vemos el lunes. Chao. Hasta pronto. Muy bien. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.